escucha bien o se escucha con ruido, hermanos? ¿No se oye? ¿Todavía se escucha ruido? A ver, díganme, pónganme ahí por favor en el mensajito si se escucha ruido o se escucha bien. Ok, a ver, dame un segundo. Bueno, díganme si se escucha mejor o mejoró o no. ¿Todavía con ruido? Se escucha, pueden bajarle tantito el volumen a su teléfono, por favor, aquí en la casa se escucha mucho ruido. ¿Ustedes me escuchan? Ok, lo que pasa es que lo que estaba interfiriendo, para que sepan cuando les pase a ustedes, es que estaba cargando el teléfono, entonces se me hace que cuando tengo el cable del cargador y el cable del micrófono se vician. Yo creo que es lo que pasó porque ya desconecté el cargador y fue lo que mejoró. Bueno, me voy a apurar porque casi no tengo batería. Vamos a estudiar el libro de Esther, que creo que en su hoja les puse Esdras, ¿verdad? Estoy viendo ahorita que le puse Esdras, es Esther. Bueno, entonces, este libro de Esther y Ruth son los dos únicos libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer, ¿sí? ¿O estoy equivocada? Ustedes díganme, piensen en otro libro que no sea Ruth o Esther, que lleve el nombre de una mujer, ninguno. Entonces, estamos viendo el título del libro de Esther. Hadasa viene en Esther 2.7. Hadasa y Esther son la misma persona. Hadasa quiere decir mirto. Mirto es como un arbusto con flores. Ese fue el nombre hebreo de Esther, el cual vino de la palabra persa estrella. Esther era huérfana y creció en Persia con su primo Mardoqueo, quien la crió como si fuese su propia hija. Nada más quiero hacer rápido un repaso con ustedes de las potencias mundiales o de las naciones que gobernaban en ese entonces. La primera potencia mundial que vemos en este periodo, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue esa potencia? Déjenme ver si puedo ver sus respuestas, pero creo que como va un retraso de unos segundos, la primera potencia que vimos fue Asiria, ¿verdad? Era la potencia. ¿Se acuerdan que Asiria se llevó cautivo al pueblo de Israel? Y después de Asiria surgió otra potencia, que fue Babilonia. Y después de Babilonia, Babilonia fue vencida por otra potencia que fue Persia, ¿sí? Y hemos visto que esa potencia persia entró en vigor o derrocó a Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba cautivo en Babilonia? Entonces, todo este tiempo de la restauración, digamos que la potencia que seguía gobernando era Persia. Y estamos terminando la historia del Antiguo Testamento.
Entonces es importante porque después de la potencia de Persia, que está en este momento, era la potencia en este suceso de Esther, Persia era la potencia que gobernaba, después de esa potencia, la que le siguió, o la nación que siguió, que derrotó a Persia, fue Grecia. ¿Sí? Fue Grecia y todo eso pasó en los 400 años. ¿Se acuerdan que entre que termina el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, e inicia el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio? Esos 400 años, parte de ese periodo, estaba reinando Grecia. Pero después Grecia fue derrotada por el Imperio Romano. Es por eso que cuando entramos al Nuevo Testamento, el imperio que reina es el Imperio Romano. Entonces nada más es como para ir viendo la secuencia de los reinos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el último libro, cronológicamente hablando, de la historia del Antiguo Testamento, qué libro era? Nehemías. Nehemías. Entonces, aunque está Nehemías aquí en su Biblia, aunque está Nehemías y luego adelante de Nehemías está Esther, realmente Esther, los acontecimientos de Esther sucedieron antes de Nehemías. ¿Sí? Sucedieron entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Entonces, aunque estamos avanzando las hojas de la Biblia, hoy vamos a retroceder un poquito en la historia, entre Esdras y entre Nehemías, por decirlo así. Entonces, acuérdense que la historia del Antiguo Testamento, hablando cronológicamente lo que sucedió, ¿cómo terminó? Terminó en una mala nota, que fue en donde nos quedamos el sábado del mes pasado. Terminó una mala nota, ¿por qué? Porque vemos a un pueblo que acaba de ser restaurado por Dios después de estar cautivo en Babilonia debido a su pecado, y transgreden una y otra vez los mandamientos de Dios. Y termina ¿en qué? En que volvieron a mezclarse y a casarse con impíos. ¿Se acuerdan? Ahí termina, en esa nota termina el Antiguo Testamento. Termina en una nota baja, en una nota desesperanzadora, porque nos hace sentir que no hay remedio para nuestra conducta, para la naturaleza humana. No hay remedio. Todo lo que ha hecho Dios y vuelven a caer. Ahí termina verdaderamente la historia, cronológicamente hablando de la Biblia. Sin embargo, el orden canónico de los libros, el último libro de historia, es el libro de Esther. Entonces espero que no lo haya yo dicho de una forma muy rebuscada, que los haya confundido. Espero que no sea así. Ahí en su hoja pueden ver autor y fecha. El escritor de este libro fue sin duda un judío que conocía las costumbres persas y los detalles del palacio. La tradición judía señala a Mardoqueo como su autor, pero eso es lo que la tradición judía señala, no lo dice la Biblia, ni tenemos ninguna certeza que fue Mardoqueo. Esther es el libro número 17 del Antiguo Testamento y cierra la sección histórica del Antiguo Testamento. Sin embargo, como hemos mencionado, el relato de Esther cronológicamente tuvo lugar entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Cuando estamos en Esdras capítulo 6, ahí debería estar injertada, por decirlo así, la historia de Esther, y luego continuar con el capítulo 7 de Esdras. De tal forma que aunque Esther se ubica después de Nehemías, los acontecimientos se desarrollaron antes de este. Esther, capítulo 10, versículo 2, da a entender que el rey Asuero, Jerjes, o sea, es el mismo, Asuero y Jerjes es el mismo, ya había muerto, ya que este murió alrededor del año 465 a.C., por lo que el libro de Esther debió escribirse después de esa fecha. El libro de Esther se escribió después del año 465. Acuérdense que los libros no necesariamente se escribieron en el momento en que... Eso es algo muy importante que tienen que entender. A lo mejor ustedes alguna vez han escrito algo o quieren escribir un libro. No sé si ustedes han pensado alguna vez escribir algún libro, una experiencia en su vida que hayan pasado, pues no la escriben en el momento que la pasaron, la escriben posteriormente, generalmente. Entonces, es muy importante tener eso en mente. Un bosquejo muy simple para entender el libro de Esther, que yo no sé ustedes, pero es un libro que es muy fácil de leer. Yo creo que se lo aventaron en un ratito. No sé si en una hora,
en 2 horas, pero creo que es un libro que te cautiva totalmente. No sé si lo sintieron ustedes así. Hay libros que te cuesta más trabajo leer, son más personas como yo, que no lo quiero confesar ni decir, pero que tenemos como problemas de atención, nos desenfocamos, pero este libro es como que te cautiva desde el principio hasta el fin y como que tienes que seguir leyendo, aunque ya has leído la historia muchas veces, te vuelve a dar necesidad de leer como casi como si fuera la primera vez que estuvieras leyendo este libro, ¿no? Entonces es un libro muy, muy especial, muy particular, muy único en la Biblia por ciertas características que no tiene este libro. Bosquejo, Basti, que era la reina, la esposa del rey Asuero, o sea, de Jerjes, que es el rey persa. Acuérdense que Persia era la potencia dominante, es expulsada y reemplazada por Esther. Eso lo vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18. Y luego en la segunda parte del libro, Mardoqueo vence a Amán. Y la tercera parte del libro, Israel sobrevive al intento de genocidio por parte de Amán. Entonces vamos a ir como que recapitulando el libro y luego vamos a confiar y a pedir la ayuda a Dios de que Él nos abra el corazón, el entendimiento para poder saborear un poco de las riquezas espirituales que tiene su palabra y tan especiales que tiene este libro, ¿no? Entonces, Basti es expulsada y reemplazada por Esther. Dice que el capítulo 1, que en el tercer año de su reinado, el rey persa, Asuero, dio una fiesta que duró 180 días. Imagínate 180 días de fiesta. Puedes imaginar, casi es medio año, ¿no? Todavía, dice el pastor ayer, ¿cuántos días dijo que teníamos de cuarentena? Que los lleva contados, 135 dijo. O sea, imagínate, todavía, toda la cuarentena, todavía no se acabaría la fiesta, para que te des una idea, todavía estarías de fiesta. Y dice que fueron invitados miles de sus funcionarios procedentes de las provincias, desde India hasta Etiopía. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Fíjate que hizo esta fiesta y dice que en esa fiesta, en ese banquete, tenía a todos sus príncipes, a todos sus cortesanos, a los más poderosos de Persia y de Media, a los gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar, ¿cuál es la finalidad? Mostrar las riquezas de la gloria de su reino. Acuérdense que Persia en ese momento, este imperio medo-persa, era la potencia que reinaba y iba a conquistar más. Ahora, si nosotros comparamos este episodio, esta historia bíblica, siempre la Biblia nos hace una referencia. Fíjense cómo Dios es tan tremendo, porque los mismos registros de la historia universal confirman los hechos de la Biblia, ¿sí? Hay registros que ustedes pueden buscar de las guerras de Persia contra Grecia, y precisamente en esta fiesta, posteriormente a esta fiesta, Persia se estaba preparando para ir a la guerra contra Grecia. ¿Se acuerdan que el imperio que después surgió y derrocó a Persia, cuál dijimos que era? Grecia. Aquí todavía Grecia no era el imperio. Acuérdense que Grecia llegó a ser un imperio a través de Alejandro Magno. Todavía no llegaba ahí. Persia quería conquistar Grecia. Entonces, parte de esto, las mismas fechas en que marca esto,
la historia marca que Persia se estaba preparando para ir a atacar a Grecia en el año 490 antes de Cristo. ¿Sí? En ese año la historia marca que este rey dirigió una batalla contra Grecia, y se puede entender que parte de este banquete era como una forma de motivar a la gente para ir a la guerra. ¿Ustedes creen que es fácil para soldados y todos de repente ir a pelear y saben que van a morir? ¿Han visto ustedes a la gente que va a jugar un juego de fútbol o algo, que su coach les da un speech de motivación y pueden, y ustedes esto y aquello? Bueno, parte de esta fiesta era como tipo motivarlos, o sea, emocionalmente, psicológicamente, hacerles ver, hacerlas que se creyeran lo que eran, la potencia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cuando México va al mundial, que bueno, no nos va muy bien, pero la gente dice, es que no se la creen los mexicanos que sí pueden, ¿no? O sea, porque mucho está aquí en la mente. Entonces, era una forma de mostrar, o sea, no crean que nada más era por mostrar, era una forma de preparar a la gente mental y emocionalmente para decir, somos la potencia mundial, somos poderosos, hemos conquistado naciones, hemos conquistado reinos, miren lo que tenemos, miren el esplendor, claro que vamos a poder ir por más, ¿sí? Ya se están como poniendo en ese contexto de por qué esta fiesta y por qué toda esta exhibicionismo de poder y esplendor, que por cierto, cuando fueron a la guerra les fue mal, fueron totalmente humillados, a pesar de que el reino Persia era más grande en número que Grecia. No les fue bien, fueron humillados y avergonzados. Pero todo esto ya estaba profetizado en el libro de Daniel, porque acuérdense que Daniel vivió en la cautividad tiempo atrás, pero cronológicamente, pero en el orden de la Biblia no hemos llegado a Daniel, pero Daniel vivió en el tiempo de la cautividad y Daniel ya había profetizado que Grecia iba a ser el siguiente imperio. ¿Cómo la Biblia se va cumpliendo? Entonces, les fue mal en esa guerra, pero bueno, independientemente no vamos a hablar de eso, sino es para que vayamos viendo el contexto de qué estaba pasando históricamente en ese momento. Entonces, dice, el pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas, versículo 6, de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro de plata sobre el osado de pórfido de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en los vasos de oro, en los vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y luego hubo otra tercera fiesta, o sea, otra fiesta, porque esta primero fue del rey con sus príncipes y luego del rey con el pueblo, y luego otra fiesta en el 9 de Basti. Dice que hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero, ¿verdad? Pues nada más los hombres, ¿por qué nada más los hombres? También las mujeres hicieron su fiesta, que a lo mejor después vamos a tener nuestra reunión de mujeres y de varones, pero no para hacer lo que ellos hacían. Y dice en el versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, o sea, en pocas palabras, el rey estaba ebrio, ¿sí? Mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Zetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, he escuchado tantas versiones de por qué la gente o por qué los estudiosos opinan que la reina no quiso ir. La verdad es que cuando yo leo la palabra de Dios, no es algo relevante para nosotros. No quiso ir y punto. Porque a lo mejor iba a ser exhibida porque imagínense si en una fiesta de un día, cómo se pone la gente tomando,
Imagínense, medio año casi de fiesta, pues no era como apropiado, pero no importa la razón por la que ella lo hizo, porque muchas mujeres están juzgando si fue obediente, fue desobediente, nos gusta tanto estar como enfocados a cosas que no son relevantes. Realmente creo que lo relevante aquí es la providencia de Dios, la providencia de Dios, porque ese hecho generó la necesidad de una nueva reina y es ahí donde entró Esther. Acuérdense que a pesar de que este libro tiene la particularidad de que Dios no es mencionado, Dios está en todo el libro. En todo el libro. Entonces tenemos que ver la providencia de Dios en esto. Por la razón que lo haya hecho, sea legítima o no sea legítima, a ver, un segundito. Ok. Me dicen que me salté el contexto histórico. Ok, bueno, discúlpenme, ahorita perdónenme, me voy a regresar al contexto histórico. Perdónenme si los estoy confundiendo mucho. Voy a terminar aquí nada más, entonces. Estamos en la historia de Esther y vemos que la reina, la esposa del rey Asuero, después de todas estas fiestas, el rey la quería presentar porque era una mujer bellísima y ella se negó y el rey pues se enojó muchísimo, se enojó el rey. Entonces voy a hacer aquí como un paréntesis y me voy a regresar porque me dijeron que me salté el contexto histórico, entonces en su hojita por favor ayúdenme a leer. Dice, los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo persa de la historia mundial, alrededor del año, bueno, ese es el dato de Daniel 5, cuando Persia vence a Babilonia. Dice, Asuero gobernó alrededor del año 486 al 465 a.C. Esther cubre la porción del reinado que va desde el 483 al 473 a.C. El rey Asuero en griego se le conoce como Jerjes, puede que se escriba con X o con J. Los hechos narrados en este libro ocurrieron durante el periodo de tiempo que se encuentra entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad de Babilonia bajo Zorobabel y el segundo regreso guiado por Esdras. El viaje de Nehemías, que es el tercer regreso de Susa a Jerusalén, ocurrió más adelante. ¿Se acuerdan que así como fueron llevados cautivos en 3 etapas, también regresaron a Jerusalén en 3 etapas? La primera etapa fue guiados por Zorobabel, la segunda fue guiada por Esdras y la tercera y última guiada por Nehemías. Entonces, nada más para ayudarnos otra vez a ponernos en contexto, la historia de Esther sucede entre el primero y el segundo retorno del pueblo de Dios a Jerusalén. Entonces, volviendo aquí a lo que estábamos leyendo en el capítulo 1, pues como lo desairó la reina, o sea, de verdad que esta historia que fue real está como dicen por ahí, está para serie en Netflix, porque como lo desairó la reina, se enojó exageradamente. O sea, imagínense, estaba ebrio, no puede estar una persona en sus 5 sentidos después de tanta fiesta y luego con la presión de la guerra y en ese puesto de rey de que todo mundo le obedecía, todo mundo se inclinaba hacia él porque él era el rey y todo mundo lo honraba y lo respetaba y de repente que su esposa lo desaire. Imagínate cómo se sintió cuando a lo mejor sintió, todos me respetan, todos me hacen caso, todos se hincan ante mí y esta mujer. Entonces se enojó mucho y le empezaron a aconsejar a él, ¿sabes? O sea, como ella es una mujer de influencia, ¿no ven que hasta las mujeres invitó y les hizo fiesta a las mujeres? Y todo el reino se enteró del desaire que le hizo. Dijo, si tú permites este comportamiento de tu esposa y tú que eres el rey poderoso y supremo de aquí, ¿cómo nos va a ir a todos los demás? Y a él, si a ti que eres el rey, el ejemplo de no te hizo caso, si dejamos ese precedente, pues nuestras esposas nos van a agarrar de bajada. Entonces no lo podemos permitir. Y lo aconsejaron que ahora sí literalmente dejara a su esposa, literalmente la abandonó, la destituyó de su lugar como esposa y como reina y como todo,
O sea, así tajante. Y entonces dice, ahí en este mismo capítulo, bueno, en el capítulo número 2, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, porque se había enojado muchísimo. Y qué interesante que dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira, se acordó de Basti. En otras palabras, cuando ya pasó el tiempo, se le bajó el coraje, se le bajó la embriaguez, se le bajó todo, pues, ¿qué creen? Se arrepintió de lo que había hecho porque lo hizo impulsivamente, ¿sí? Y, o sea, hizo esa decisión impulsivamente bajo los efectos del alcohol, del coraje, de otros alcohólicos ahí que estaban junto a él. Y ya cuando pasó todo, pues sintió la necesidad de su esposa y fíjense, los decretos, y si ustedes se acuerdan del libro de Daniel, porque mucha parte de la vida de Daniel en Babilonia ya no reinaba Babilonia, sino reinaba Persia. ¿Se acuerdan ustedes de cuando lo metieron en el foso de los leones? Estaba el rey preocupado que no pudo dormir porque un edicto ya no podía ser, ¿cómo se llama? Revocado. Ya no podía. Esa era una ley bien exigente en el imperio persa. Era una ley exigente. Era un decreto ratificado. Era imposible revocarlo aunque la misma persona se arrepintiera. Entonces, como él tomó esa decisión, pues aunque él tenía deseos de reconciliarse con su esposa, ya no podía reconciliarse con su esposa, ya no podía. Bajo la ley persia, ya que él quería volver con su esposa, pero así era de exigente esa ley. Entonces, ya no sabía qué hacer y le volvieron a aconsejar. Le dice en el versículo 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bueno, el rey tenía un harén, pero él quería una esposa, no nada más un harén, quería una esposa. Entonces, para ser esposa del rey no era cualquier cosa, no nada más era que fuera hermosa, tenía que tener una preparación. Hagan de cuenta que esto fue como casi un concurso de belleza, por decirlo así, y duró 4 años. Duró 4 años hasta que Esther fue llevada, pero no, en el momento que fue llevada no fue seleccionada reina, tuvo que pasar un proceso y fueron alrededor de 4 años de proceso. Fue llevada con otras mujeres y una de esas mujeres iba a ser la próxima reina, y aquí vemos en todo, como dije, la mano de Dios. Aunque parezca un hecho, que se puede usar la palabra, que es una palabra aplicada como modismo americano bizarro, o sea, muy extraño lo que pasó con la reina y todo esto que parece muy raro, estaba la mano de Dios en todos esos acontecimientos. Entonces, versículo 5 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Se acuerdan que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, provenía de esta tribu, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia? Entonces imagínense, si Mardoqueo había vivido desde antes de la cautividad fueron 70 años, más aparte ya había pasado tiempo
del retorno, porque acuérdense que retornó el pueblo de la cautividad con Zorobabel, pues ya era un señor grande Mardoqueo aquí. Probablemente cuando fue llevado a Babilonia, probablemente era muy joven, no era un niño. Y aquí ya era un señor grande, de edad, que le había tocado vivir desde que fueron llevados a la cautividad, estando ahí, y dice, había criado a Hadasa, o sea, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces vamos a ver también el contexto de esto. Estos judíos que estaban aquí en este libro no eran los judíos que habían regresado a Jerusalén. Eran judíos que por alguna u otra razón, que no sabemos, cada uno de ellos tenía su propia historia, tenía sus propias razones, no habían decidido regresar con el primer grupo de Zorobabel. Cuando Dios, ¿verdad? A través dice que Dios en el libro de Esdras despierta el espíritu del rey Ciro para convocar a los judíos a regresar a Jerusalén. Por alguna razón ellos, estos judíos que estaban aquí, se quedaron en Persia. Eran judíos que no habían regresado. Entonces, eso también creo que es importante que entendamos de qué judíos se habla en este momento, en este libro. No eran los que habían regresado a Jerusalén, sino eran los que se habían quedado en Persia, en la capital de Susa, en esas provincias. Entonces, dice el versículo 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey porque dice que era muy hermosa de parecer, de figura, era muy, muy bella. Dice, el cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Vemos cómo, aunque no se menciona el nombre de Dios, en todo, en cada detalle, en cada suceso está la providencia de Dios. ¿Cómo fue a dar ahí? Y cómo halló gracia con este eunuco que cuidaba a las mujeres y desde el principio recibió atenciones especiales Esther. Y dice en el versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, porque la había adoptado como hija. Y yo creo que hasta eso de que no tenía que decir que era judía, tenía que ver de alguna forma en la historia. Cuando Amán trama, ¿verdad?, contra los judíos, quizá hubiera sido diferente si él hubiera sabido que Esther era de ese pueblo. Pero ni se la esperaba Amán que Esther, la reina, era de ese pueblo. Aunque me estoy adelantando porque aquí donde estamos todavía no era reina. Estaba, digamos que en el proceso de selección para reina. Versículo 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey quería y era llamada por nombre. Y era llamada por nombre. Dice el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. En este contexto, Hegai, que era el eunuco, hace como que representa un tipo del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos dice qué le agrada al Padre, qué le agrada al Rey. Ella no procuró lo que ella pensaba. Ella se dejó guiar por Hegai, porque dice, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai eunuco, guarda a las mujeres.
y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Ester más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué cosas aquí Dios, verdad? Dice el Proverbios que Dios en su mano tiene el corazón del rey y lo inclina hacia donde él quiere. Ese favor, esa gracia, ese sentimiento de amor lo puso Dios en el rey más que todas. Imagino que había muchas buenas mujeres, había mujeres bellas, pero la gracia de Dios, el favor de Dios está sobre Ester, aunque no se menciona a Dios, pero Dios estaba moviendo el corazón del rey a favor de Ester. Entonces, dice en el versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Aquí también hubo como un balance del rey, o sea, digamos que disminuyó los tributos porque había habido una derrota que está en la historia. Acababan de haber sido derrotados por Grecia, acaba de morir mucha gente, aparte había habido una tormenta de primavera que perdió y hundió muchos de sus barcos, y el hecho de disminuir esos tributos también era una forma de compensar la situación crítica en la que estaba o lo que había pasado con ese reino. Entonces ahorita llegamos a esa culminación donde Ester llega a ser reina, y ese proceso, como les digo, fue como de 4 años. Entonces vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a pasar al punto número 2 en el bosquejo. Mardoqueo vence a Amán. Mardoqueo dijimos que era primo de Ester, los dos eran judíos y Mardoqueo la había adoptado como hija. Entonces dice que versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo. Ella obedecía a Mardoqueo, que era su padre. Ella era obediente a lo que él decía, como cuando él la educaba. Y qué interesante, porque ya no se sentía como que ya soy la reina, ¿verdad? Ya soy la esposa del rey, que es el rey del imperio más poderoso del mundo, y ya este viejito lo que me diga pues ya no me importa ni me ve, sino qué importante que Ester seguía obedeciendo a Mardoqueo, porque Mardoqueo era un hijo de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre sabio, y Mardoqueo era un funcionario también en la casa del rey, y ella seguía las instrucciones de Mardoqueo. Dice, como cuando él la educaba, o sea, como si ella viviera todavía bajo su casa, ¿no? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Aquí vamos a ver que estos 2 oficiales estaban haciendo una conspiración para matar al rey. Y Mardoqueo los escuchó. Mardoqueo dice que estaba sentado a la puerta del rey, los escuchó. Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron ellos, dice, y escuchó acerca de esta conspiración. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. ¿Ustedes creen que tantas coincidencias, ¿no? Tantas casualidades? Mardoqueo estaba ahí y se dio cuenta sin querer, todo fue, no, o sea, es la mano de Dios en toda esta trama y esta historia. Y bueno, como se halló que era cierto esta conspiración, mandaron a matar a estos personajes que querían matar al rey. Aparentemente ahí termina esa historia como si fuera un suceso aislado, pero como me imagino que conocer la historia, sabes que tuvo una repercusión después. Esta historia que parecería sin importancia la vamos a retomar más adelante. Entonces, pues
vemos aquí que había, dice capítulo 3, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así él lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, poco después de que Esther, estoy en el segundo párrafo, se convirtiera en reina, Jerjes nombró primer ministro a Amán, un político que era depravado, que era malo. Aparte Amán era un amalecita, vamos a ver ahorita más adelante, o sea, un descendiente del rey Agag. Y los amalecitas fueron enemigos acérrimos de Israel. Amán era un hombre malo, maligno, arrogante. No soportaba, no toleraba que Mardoqueo no se inclinaba. El rey lo había puesto a él, a este Amán, en un lugar privilegiado en el reino. Y todos se humillaban y él se sentía, porque era un hombre vanidoso, era un hombre narcisista. Era como un narcisista sociópata, realmente era lo que era este hombre, Amán. Y se gozaba ver que todos le honraban y se humillaban y todo, pero todo el gusto se le quitaba cuando Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba. Ahora, si tú ves el libro de Esther, no habla Mardoqueo ni de su Dios, no se habla Jehová, no se ve un sentido religioso, y es más, estos judíos no habían regresado con Zorobabel a Jerusalén, se habían quedado en este reino, pareciera como si Dios no estuviera. Pero vemos que había temor de Dios en la vida de Mardoqueo, y no lo decía, porque hasta Esther le dijo, no digas que eres judía. Y no era por razones de no meterse en problemas, porque si tuviera el miedo a meterse en problemas, les aseguro que Mardoqueo se humillaría delante de Amán. A veces las acciones y el comportamiento hablan más de los que somos que muchas palabras. Él no se inclinaba ante Amán, no porque fuera un rebelde del gobierno, no porque fuera un hombre orgulloso que no se quisiera hincar, sino porque la forma en que la gente se arrodillaba y se inclinaba y se humillaba era como una forma de honrar a él. Era visto como si fuera un dios para la gente, era tratado como un dios. Y quiero que me acompañes tantito a Hechos capítulo 10 para entender esto de por qué Mardoqueo no se hincaba. Hechos capítulo 10, 26. Ya se nos va a acabar la hora, no sé si hacemos un descanso y luego seguimos o seguimos directos. 10:26. Vamos a leer si quieren desde el 24 para agarrar un poco del contexto. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no permitió que se arrodillaran. Y ya saben que hay muchos hombres por ahí que permiten que les besen los pies y se arrodillen. ¿Qué diferencia? Entonces, Mardoqueo no se arrodillaba él porque él dijera, yo no me voy a arrodillar ante él, o por rebeldía, porque no era la actitud, sino porque no era correcto. Al único al que se debe uno arrodillar y postrar es a Dios. Y así lo decía Pablo, hablaba de Dios ante el que dobla rodilla. Pablo doblaba sus rodillas solamente ante Dios. Y nosotros de esa manera, ahora no quiere decir que no seamos humildes y mansos, que Dios nos ayude a ser humildes y mansos, a ser respetuosos, a darle honra a honra, pero no, nunca en lugar de Dios, nunca en lugar de Dios. Y ese era el carácter de de Mardoqueo, por eso no se hincaba. Entonces Amán empezó a enojarse, pero Amán era un descendiente de Amalek. Vamos a remontarnos poquito al origen de Amalek para que lo recordemos. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 17.
versículos del 14 al 16. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación a generación. Amalec son un pueblo de amalecitas, se opusieron al propósito de Dios, opusieron al pueblo de Dios cuando habían salido de Egipto. Luchó el pueblo de Israel con ellos y Dios les dio la victoria. Pero Dios dice algo bien importante de Amalec y quiero que lo pongas mucha atención en este momento en lo que te estoy diciendo. Imagínate en el Éxodo. En el Éxodo Dios está diciendo esta palabra. Escribe esto para memoria de un libro. Escribe esto, o sea, acuérdate, escríbelo para que no se te olvide lo que yo voy a hacer. ¿Sabes qué dijo Dios? Dijo, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Voy a desaparecer Amalec, lo voy a borrar por completo, lo voy a exterminar de la faz de la tierra. Y si seguimos en la historia, en el libro de Samuel volvemos a encontrar a Amalec. Los reyes de Amalec se llamaban Agag. Sí, ¿verdad? Estoy bien, sí. Y Dios le había dicho al rey Saúl, o sea, estamos ahorita en Éxodo, pero me estoy adelantando, pasaron mucho tiempo en la historia del pueblo de Israel hasta que llegamos al primer rey de Israel, Saúl, y eso está escrito en el primer libro de Samuel, y vemos que esa batalla que dijo que iba a tener por generaciones está ahí, porque Dios le dio la instrucción a Saúl, tienes que terminar con Amalec, con el rey, con todos sus rebaños, con todos niños, no dejes a nadie vivo, tienes que destruirlos. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey y a lo mejor del rebaño, ¿se acuerdan? No obedeció completamente, cuando la instrucción de Dios era destrúyelo. Ahora, no lo hizo, Saúl no los destruyó por completo y ese pueblo siguió. Fíjate, por no obedecer a Dios, ese pueblo siguió y lo vemos hasta el libro de Esther. Ya fueron a Babilonia, ya regresaron y este Amán era Amalec, el que no quiso destruir Saúl, y ahora Amán, si tú te acuerdas y leíste la historia, ahora Amán se convierte en alguien que quería exterminar al pueblo judío. Se convierte en un enemigo tremendo del pueblo judío que quería acabar con ellos, los quería matar sin piedad. Cuando él no debió de existir, se hubiera obedecido. ¿Quién? Saúl. Pero siguió con vida. Pero acuérdate de esto. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. Ya habían pasado muchos años desde que Dios dijo esto, pero en este libro de Esther, se cumple esta palabra, porque Dios terminó con lo que quedaba de esta descendencia y ya jamás se vuelve a mencionar Amalec, jamás se vuelve a mencionar más. ¿Qué significa Amalec? ¿Qué representa Amalec? Dice en el versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación a generación. El conflicto que representaba Amalec, no nada más que se opuso a que el pueblo de Dios pasara físicamente, sino Amalec representa a alguien que lucha contra el trono de Dios, alguien que quiere usar el trono de Dios, alguien que se quiere poner en el trono y mandar, porque cuando te pones en el trono quieres mandar, quieres ser la autoridad, quieres ser quien dirija. Y Amalec se levantó contra el trono de Jehová, contra el reino de Jehová, y por eso Amalec en la tipología bíblica representa la carne. Amalec representa al yo, que tiene que ser exterminado, tiene que ser destruido, porque hay una lucha, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y la carne tiene que morir, el yo tiene que morir, y esa es la lucha. La carne se levanta contra el trono de Dios, la carne quiere reinar.
Y en este libro, Amán es ese fruto de la carne, ese que siguió vivo, a ese que se le perdonó la vida y sigue y ahora se levanta. Y está en un lugar de preeminencia, ahí en el reino, está infiltrado como el primer ministro del reino más poderoso del mundo de Persia. Ahí está, es el hombre de los más importantes del reino, está infiltrado, es un hombre de influencia, es un hombre de poder en el reino, este Amán, y es un hombre perverso que está ahí. Y vamos a ver cómo sigue esta historia si regresamos ahí al libro de Esther, cuando Amán es nombrado, ¿verdad? Le dan esta posición de eminencia y lo suben a la silla y todos los príncipes estaban con él y se arrodillaban. Y dice en el versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Se enojó tanto, se enojó irracionalmente. Tenía un coraje y un odio. Fíjense cómo llega ese orgullo, el orgullo y el coraje, a un punto que ya era irracional, era un odio sin sentido, que no nada más quería acabar con él, sino con todo el pueblo. Y dice, en el mes primero, estoy en el versículo 7 del capítulo 3, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos, el rey, en el mes primero, al día 13 del mismo. Dice, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Y en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes de Adar, en el mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces fíjense, ¿en qué mes? Iba a ser en el mes 12º, en el día 13. Y en el versículo 7, si nos regresamos, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, la suerte. ¿Saben cómo ellos tomaban decisiones? Acuérdense que Amán era como un primer ministro, era gente importante en el reino, tomaba decisiones con otros y lo hacían como con una forma de hechicería, lo hacían a base de las supersticiones, era como tomaban decisiones. No tomaban decisiones en base a estadísticas, o cosas así, sino tomaban decisiones en base a las suertes, y dice que cayó esa suerte, o sea, le dio suficiente tiempo, ¿verdad? No cayó para que fueran destruidos el siguiente mes, sino pasaba todavía varios meses hasta la fecha en que se determinó la suerte del mes en que iban a ser destruidos. Y es ahí donde quiero pedirte que si puedes leer conmigo un versículo que está en Proverbios 16:33, porque la fecha determinada para exterminar a los judíos fue determinada por suerte. Pero mira que dice Proverbios 16:33.
Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué habla esto? La suerte se echa en el regazo. Ellos pudieron haber echado suertes y hacerlo con una forma pagana y hacerlo totalmente en contra de Dios y pensando que eso era cosa de suerte que haya caído esa fecha. Ellos podrán echar suerte, podrán hacerlo así, mas de Jehová es la decisión de ella. Quiere decir que aunque la gente piensa que algo pasa por casualidad o porque se echó un volado, la decisión es de Dios, la providencia de Dios, el cuidado de Dios en todos los aspectos. Dios es la mano, ¿sí? La mano que está metida en el guante de la historia del mundo. Contamos la historia es ese guante, es lo que se ve, pero ese guante de la historia contiene la mano del Dios Todopoderoso moviendo cada circunstancia, cada cosa, aunque parezca casualidad, aunque parezca algo que es extraño, es Dios en cada cosa. Y ahí dio tiempo para que pasaran ciertos sucesos para preservar a su pueblo. Entonces, dieron a avisar y se hizo este decreto. El rey no parecía tan interesado en el dinero porque le dijo, quédate con el dinero. ¿De dónde iba a sacar ese dinero Amán? Era el botín de todos los judíos y era muchísimo dinero. Esa cantidad de dinero era, para que se den una idea, era el 70% del ingreso anual del reino de Persia. Desde ahí vemos cómo Dios bendijo a su pueblo, a pesar de que habían estado tantos años en cautividad. El hecho de que él pensara que podía sacar esa cantidad tremenda de dinero como botín al exterminar a los judíos, habla que Dios ahí los había prosperado a su pueblo. Ahí Dios, no vivían ellos con escasez, Dios había prosperado a su pueblo. Y él pensaba, pero al rey no le importaba, realmente él creyó en lo que, como que al rey ni le puso atención, él simplemente pensó, pues son personas que hacen cosas diferentes, no me beneficio, le lavó el cerebro de que probablemente a lo mejor iban a ser amenaza para él. Realmente al rey no parecía importarle el dinero, le dijo, haz lo que quieras, confió en él. Y se metió ese edicto, se informó rápidamente que había orden de destruir y de matar, ¿sí? Se ordenó la ejecución de todos los judíos el 28 de febrero del siguiente año. Entonces, cuando se empezó a notificar a todas las provincias y se empezó a mandar el correo del edicto del rey, imagínense cuando Mardoqueo lo escuchó en el capítulo 4, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Dice que se vistió cuando escuchó que su pueblo iba a ser exterminado, se vistió de cilicio, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Imagínense por la ciudad clamando, o sea, gritando, como con terror, con una situación, y no lo veas como alguien que es cobarde, porque si se hubiera exterminado este pueblo, ¿de dónde hubiese nacido el Salvador del mundo? No hubiese venido esa simiente santa, esa promesa de Dios, si no fueras a través de este pueblo que Dios escogió. Había mucho en riesgo. Las promesas que Dios le había hecho a Abraham estaban en riesgo con este Amán, que era Amalek, que era un tipo de la carne, que se opone y se levanta contra el trono de Dios, que es tipo del mal. Había riesgo que todas las promesas eternas de Dios se fueran a terminar. El panorama se veía oscuro, se veía negro. Y entonces, cuando Mardoqueo lo que hace fue buscar a la reina Esther, y Esther como que todavía no sabía, no comprendía el detalle de esto, y le dice en el versículo 8 del capítulo 4, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y la
y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Fue a buscar y a darle un recado de que tenía que buscar al rey, fue a darle el recado a Esther de lo que estaba pasando y que tenía que suplicarle al rey, tenía que interceder por su pueblo. Entonces vamos a ver en el versículo 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Había una pena de muerte. La pena de muerte era si un hombre o una mujer tenían el atrevimiento de presentarse delante del rey sin haber sido llamados específicamente. Si se presentaban y el rey no les extendía el cetro porque no habían sido, si se les ocurría aparecerse, merecían la pena de muerte, a menos que en ese momento el rey extendiese su cetro. Y ella le dice a Mardoqueo: tú quieres que le vaya y le suplique al rey, tú quieres que vaya, pero existe esta ley. Si yo me presento ante el rey